29. Me pide hallar el o los intervalos de crecimiento de esta función. Esta es una función exponencial. La función exponencial siempre es positiva, ¿sí? Salvo que tenga un menos acá abajo, ¿sí? Pero si no, e a la algo es una función positiva. No quiere decir que sea siempre creciente. No confundir positividad, que significa que esté por encima del eje X, con crecimiento, que significa que haga así, que a medida que yo vaya aumentando X, aumente Y. ¿Sí? Bien, entonces, como vemos, me pide el intervalo de crecimiento. Habíamos dicho que la función crece cuando su derivada, su derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es positiva. Entonces vamos a derivar esta función y ver cuándo esa derivada es positiva. Es una función compuesta de e a la x es c a la x, así que esto me queda igual. Y después, como es una función compuesta, por la regla de la cadena tengo que derivar eso. Lo pongo entre paréntesis porque la multiplicación va a ser por todo eso. Menos 4. Si la ordeno un cachito, para que se me hagan más fáciles los cálculos, voy a sacar este 4 de acá adentro. Lo paso para acá adelante. 4. L a la x4 menos 4x la dejo donde está. Y acá pongo lo que me quedó de sacar factor común 4, que es el x cubo menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que hice fue sacar factor común ahí y pasar ese 4 para allá adelante. Perfecto. Necesito, para ver cuándo la función crece, que esto sea mayor que 0. El 4 siempre va a ser mayor que 0, porque es un 4. Esta siempre va a ser mayor que 0, porque es una función exponencial. Y necesito entonces que esto sea mayor que 0, es decir, que x al cubo menos 1 sea mayor que 0, y entonces que x al cubo sea mayor que 1, que x sea mayor que la raíz de 1, que es 1. Quiere decir que el intervalo de crecimiento se va a dar de 1 a más infinito. Ahí busco la función para que la vean. Esa es la función. Esa es la función e a la x a la 4 menos 4x, que es la función que nos piden. Fíjense que a partir de 1 la función empieza a crecer. Quiere decir que acá todas las pendientes me van a dar positivas. ¿Tá? Acá decrece desde menos infinito hasta 1 decrece. Y como la función es e a la chuki chuki, todo está por encima del eje X, es decir, todo es positivo. ¿Sí? Bien, pasamos al 30. En el 30 dice hallar, en el caso de existir, los puntos máximos y mínimos de la función. Me dan esta función y abajo justificar si los puntos hallados son máximos o mínimos. Con lo de abajo quiere decir, no me digan solamente hay un extremo en tal punto, sino ese extremo es un máximo o ese extremo es un mínimo. Bien, entonces, ¿para cuándo encontramos los máximos y los mínimos de la función? En los puntos críticos, es decir, en los puntos donde la pendiente se hace 0. Donde la pendiente se hace 0 puede haber un máximo o un mínimo. Puede no haber un máximo o un mínimo y que sea un punto de inflexión, un punto donde cambie la concavidad, ¿sí? Y entonces en ese punto justo ahí también la derivada va a ser 0. Horrendo el dibujo que hice, pero si es un máximo o un mínimo, como pruebo que es un máximo, y si a izquierda la pendiente es la primera derivada, ¿sí?
la pendiente es positiva y después es negativa, quiere decir que acá había un máximo. Y si la pendiente es negativa y del otro lado de ese punto la pendiente es positiva, quiere decir que ahí había un mínimo. ¿Sí? Vamos a hacer esto con ese ejercicio. Vamos a buscar primero dónde están los puntos críticos, es decir, dónde están los puntos donde la pendiente se hace 0. Punto 1, busquemos la derivada, si no, no podemos encontrar donde la derivada se hace 0. Y después vamos a hacer el cuadrito de Bolzano, famosísimo, que nos va a ayudar con esto. F' de x. Es una función compuesta. Primero hago la potencia, x cuadrado menos 1, acá me quedaría a la 1, que es lo mismo que no poner nada. Y después por, tengo que derivar lo que está ahí adentro, que es 2x. No lo pongo entre paréntesis porque es un solo término, ¿sí? Si no lo tendría que poner entre paréntesis. Quiere decir que la primera derivada es 4x por x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados y la puedo escribir como x menos 1 por x más 1. ¿Por qué hago esta factorización? Porque necesito saber dónde la función se hace 0. Y si lo tengo factorizado, ya sé que se hace 0 en el punto 0, en el punto 1 y en el menos 1. ¿Sí? Esos son los puntos críticos. Menos 1, 0 y 1, en orden de menor a mayor. Bien, ahora, ¿qué hacemos con estos puntos? En estos puntos probablemente haya un máximo o un mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es unas rectas horrendas, así. Vamos a hacer el cuadrito de Bolzano. ¿Cómo hacemos el cuadrito de Bolzano? Lo primero que miramos es cuál es el dominio de esta función. Como el dominio de esta función es los reales, no nos preocupamos. Ponemos f' acá y la función abajo. Como el dominio de los reales, vengo desde menos infinito hasta la primera raíz que me aparece. Acá la primera derivada se me hace 0. Desde esta raíz a la que sigue. En 0 la primera derivada se me hace 0. Desde 0 hasta la que sigue. En 1 la primera derivada se me hace 0 y termino desde 1 hasta más infinito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dar un valor, un punto que esté entre menos infinito y menos 1 y ver si la derivada es positiva o negativa. El valor es positivo o negativo. Si es positivo, la función está creciendo. Y si es negativa, la función está decreciendo. Vamos a poner un valor entre menos infinito y menos 1. Por ejemplo, menos 5. Cualquiera, ¿sí? Menos 2 podría haber sido. Menos 5. Yo voy a separarlo en 3, así. En las 3 raíces. La primera, menos 5. Si pongo x menos 5, esto me queda negativo. No me importa el valor. Me importa negativo o positivo. X menos 1, menos 5 menos 1 es negativo. Menos 5 más 1 también es negativo. Tengo 3 negativos, quiere decir que el resultado me va a dar negativo porque estos dos se juntan y me hacen un positivo y me dejan un negativo suelto, ¿sí? Cantidad impares de negativos me dan negativo cuando están multiplicando. Entonces, esto es negativo, quiere decir que la función está bajando. Entre menos 1 y 0. Por ejemplo, menos 0,5. Le vamos a poner menos un medio porque queda más prolijito. Menos un medio. Esperen que toso. Ahí va. Si x es menos un medio, 4 por menos un medio es negativo. Menos un medio menos 1 es negativo. Menos un medio más 1 es positivo. Tengo dos negativos que me hacen un positivo. Esto es positivo y la función está creciendo. Acá tengo un mínimo. Fíjense, la función bajaba y crece. Tengo un mínimo.
vamos al otro intervalo. Entre 0 y 1, por ejemplo, 1/2. 4 por 1/2 es positivo. 1/2 menos 1 es negativo. 1/2 más 1 es positivo. Me queda un negativo solo. Quiere decir que esto es negativo y la función baja. Acá tengo un máximo. La función venía subiendo y baja. Tengo un máximo. Entre 1 y más infinito. Por ejemplo, 3. Si pongo 3, acá es positivo. 3 menos 1 es positivo y 3 más 1 es positivo. Son todos positivos. La función sube y ahí tengo un mínimo. Entonces, ¿dónde tengo? Bueno, le borré el dominio. ¿Dónde tengo máximos? Tengo un máximo en x0. 0 y f de 0, que si quieren lo calculan y si no, no lo calculan. Y tengo un mínimo en menos 1, f de menos 1, y tengo un mínimo en 1, f de 1. Vamos a calcularlos, que es muy fácil acá. 0, f de 0. Si pongo 0 acá me queda menos 1 al cuadrado 1. En 0, 1 tengo el máximo. Menos 1, f de menos 1. Es decir, menos 1 y acá tengo menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1, 0. Al cuadrado, 0. Y en 1, f de 1. Si ahí tengo 1, esto me pasa exactamente igual que en el otro. Entonces, quiere decir que la función tiene en 0 de x, 1 va a tener un máximo, en menos 1, 0 va a tener un mínimo, y en 1, 0 va a tener otro mínimo. Es decir, que la función va a ser una cosa así. ¿Sí? Ahora la buscamos bien cómo es el dibujo, pero va a ser una cosa así. Les voy a mostrar dos cosas. Una, la función, que es esta, para que vean que absolutamente acá teníamos un mínimo, ahí teníamos un máximo y acá teníamos un mínimo, y la función hace ese dibujito, parece una muela. Bien, la otra forma de sacar esto, sobre todo en esta función que es bastante fácil, vamos a hacer otra forma. Yo tengo que f', vengo acá. Yo tengo que f' es 4 por x cuadrado menos 1 por x. Voy a hacer propiedad distributiva ahí. La voy a juntar la función. ¿Por qué la quiero juntar? Porque la voy a volver a derivar. Esa es f'. Ahora la voy a volver a derivar y saco f segunda. Así como f' me dice si la función crece o decrece, f segunda me dice si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Si la función es cóncava hacia abajo, la derivada segunda es negativa y entonces tengo un máximo. Si la derivada segunda es positiva, es cóncava hacia arriba y entonces ahí tengo un mínimo. Eso si no hacemos el cuadrito, ¿sí? O para cerciorarnos, como quieran. Eso es otro método. Vamos a derivar esto. El 4 lo dejo como está y acá me quedaría 3x al cuadrado menos 1. Vamos a ver qué pasa en los tres puntos que teníamos. Menos 1, 0 y 1, con la derivada segunda. La derivada segunda en menos 1. Quiero saber si es positiva o negativa. Me queda 4 por 3 por menos 1 al cuadrado es 1. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. 4 por 2 es 8, que no me importa cuánto es. La cosa es que esto es positivo. Y si es positivo es cóncavo hacia arriba. Quiere decir que en este punto tengo un mínimo. La derivada segunda en 0, el segundo punto, me quedaría 4 por
menos 1. Y eso es negativo. Si es negativa en ese punto, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Y entonces en ese punto tengo un máximo. En 0 tengo un máximo. Derivada segunda en 1 es 4 por lo mismo que antes, me quedaría 2, que es mayor que 0. Es cóncava hacia arriba, entonces en 1 tengo un mínimo. Y ahí tengo si es máximo, si es mínimo, ¿sí? Sin necesidad de hacer el cuadrito de Bolzano. Bien, pasamos al que sigue. Antes de pasar al que sigue, justifico por qué les expliqué esto. Porque en este caso, en este ejercicio, solo nos preguntaba si en los puntos eran máximos o mínimos. No nos pedía intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Entonces no era necesario hacer el cuadrito si era fácil hacer la derivada segunda, como en este caso, ¿sí? En el 31 me dan esta función y me piden el dominio, intervalo de crecimiento, de decrecimiento, máximos y mínimos. Acá me piden intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Es decir, que podemos hacer el cuadrito de Bolzano y obtenemos todo esto junto. No necesitamos hacer el criterio de la derivada segunda. Para el dominio, empezamos con el dominio, que no es necesario derivar. El dominio necesito que eso no sea 0. Es decir, que el dominio van a ser los reales menos el menos 3. Porque si pongo menos 3 en x, eso se hace 0. Y listo. Ojo, ojo, que tengo un punto excluido del dominio. Entonces, cuando hago intervalo de crecimiento, máximos y mínimos, cuando hago el cuadrito de Bolzano, ese punto lo tengo que excluir, ¿sí? En el caso anterior era el dominio de los reales, entonces no me preocupé. Vamos a derivar esta función, lo voy a derivar acá abajo. F' de x igual. Tengo dos maneras de derivar esto. Una es derivarla como si fuera, bueno, obviamente separo en términos y voy a derivar las dos cosas por separado. La derivada de este es 2, chau. Pero esta primera tengo dos formas. Una es hacerlo con la regla de la división y considerar que el de arriba, como lo tengo que derivar, es 0. Y la otra es escribir la función como 50 por x más 3 a la menos 1 más 2x. Escribirla así, que es mucho más fácil de derivar, ¿sí? De las dos maneras me va a dar lo mismo y vamos a probarlo. Vamos a derivarla así primero. Entonces el menos 1 pasa y lo multiplica al 50 y me queda menos 50. Y acá me quedaría x más 3 y arriba menos 1, menos 1, menos 2. Y el 2 de la derivada de este. Esto es lo mismo que menos 50 y abajo x más 3 al cuadrado más 2. Esa es la derivada. De la otra forma, si yo le hiciera, vamos a hacerlo acá, f de x igual a 50 sobre x más 3 más 2x, si yo lo hiciera como una división, tengo que hacer la derivada de la primera 0 por la segunda sin derivar, 0 por cualquier cosa es 0, menos, pongo el 0 porque ojo con ese menos, ¿sí? Menos la primera por la derivada de la segunda, que es 1, sobre la segunda al cuadrado. Y el 2s. Fíjense que acá me queda menos 50, que es el menos 50 que tengo acá. Me queda exactamente igual. Bien. Salvando esto, que no tiene nada que ver, pero para que vean que da igual. Esta de aquí es la función derivada. Entonces, vamos a ver cuándo se hace 0 esta función. A ver, f'
de x igual a menos 50 sobre x más 3 al cuadrado más 2. Vamos a buscar los puntos críticos. Menos 50 sobre x más 3 al cuadrado es igual a menos 2. Puedo pasar multiplicando al otro lado, los puedo cambiar de lugar, ¿sí? Porque total, lo de abajo nunca va a ser 0. Y entonces que me quede x más 3 al cuadrado es igual a menos 50 dividido menos 2, que es 25. Entonces, el módulo de x más 3 es la raíz de 25, que es 5. Abro el módulo en 2. X más 3 igual a 5, x más 3 igual a menos 5. X igual a 5 menos 3, que es 2, y x igual a menos 5 menos 3, que es menos 8. Tengo dos valores donde esto se hace 0, 2 y menos 8. Entonces tengo esos dos puntos críticos. Vamos a hacer el cuadrito de Bolzano. Esta, a ver, vamos a ponerla, marcarla así. Esa es mi derivada, ¿sí? Me quedó ahí. Bien. Cuadrito de Bolzano. Ojo con el dominio. F' y F. Venimos de menos infinito a menos 8. ¿Qué pasa en menos 8? Es un punto crítico. La primera derivada se hace 0. Desde menos 8, ojo al parche acá, menos 3. En menos 3 no existe la función de menos 3 a 2. Menos 3 será el punto, sí, menos 3. Espérenme, sí. De menos 3 a 2. Porque en 2, otra vez, la primera derivada se hace 0. Y de 2 a más infinito. Bien, primer intervalo. De menos infinito a menos 8. Por ejemplo, menos 10. Acuérdense que solamente necesitamos el signo. Voy a empujar todo esto. No, si empujo todo esto, a ver. Voy a borrar esto. Total, los puntos ya sabemos que son... Bueno, lo voy a poner ahí abajo. Ahí. Ahí está. Así me deja escribir encima. ¿Qué pasa si x es menos 10? Arriba tengo menos 50. Arriba tengo menos 5. Acá no la tengo factorizada, entonces lo tengo que hacer con números. Menos 50. Abajo voy a tener 10 al cuadrado, ¿sí? 100, porque esto menos 10, bueno, no es 100, es cierto. Corríjanme. Menos 10 más 3 es menos 7, al cuadrado 49. Entonces tengo menos 50, 49 y 2. ¿Cuál es más grande? 2. Entonces es positivo y la función crece, ¿sí? Vamos con de menos 8. Bueno, ese más 2 queda siempre. De menos 8 a menos 3. Por ejemplo, menos 5. Acá abajo va a quedar menos 5 más 3 es menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. 50 menos 50 dividido 4 es superior a este. Entonces esto va a dar negativo. Negativo y la función baja. Hay un máximo. De menos 3 a 2, 0.
0, acá me quedaría 9, y menos 50 dividido 9 es más 2, esto me da negativo. Entonces me da negativo y la función baja. De 2 a más infinito, por ejemplo, 3. Acá sería 3 más 3, 6 al cuadrado 36, y esto es positivo. Positivo, y la función sube, quiere decir que tiene un mínimo. Entonces, respuesta: intervalos de positividad, intervalos de negatividad, de crecimiento y de decrecimiento, crece de menos infinito a menos 8 y vuelve a crecer de menos 3, de 2, estoy re distraída, de 2 a más infinito. No se graban videos cuando no está distraído. Intervalo de decrecimiento de menos 8 a menos 3 y de menos 3 a 2. Máximos y mínimos. Máximo en x menos 8, f de menos 8. Y tiene un mínimo en 2, f de 2. Se pueden calcular, si la función es fácil, se pueden calcular, si la función es difícil no los calculamos. A ver, si yo puedo calcular acá, f de menos 8 es 50 sobre menos 5 más, menos 16, porque es 2 por menos 8. Entonces esto lo simplifico con esto y me queda menos 10, menos 16, menos 26. Y entonces este sería menos 8 menos 26. No es necesario que los calculen. 2f2. De hecho, si ponen, tiene un máximo en x menos 8 y un mínimo en x2, está todo bien. Si yo hago f de 2, si está todo bien, ¿para qué lo haces? Pero bueno, esto me queda 50 quintos más 2 por 2, 4. Y esto me queda 10 más 4, 14. Y ahí me queda 2, 14. Vamos a ver la función y seguimos. Ahí les presento el dibujo. Es este. Crece desde menos infinito hasta menos 8, que menos 8 debe ser ese punto más o menos. Chucky, menos 8. Fíjense que ahí está menos 20, la mitad es menos 10. Menos 8. Y vuelve a crecer desde 2, que es este punto, para allá. Ahí crece y ahí crece. Decrece de acá hasta menos 3. En menos 3 esto tiene una asíntota, así. Y vuelve a decrecer de menos 3 a 2, porque se saltea la asíntota. Tiene un máximo, vamos a sacar toda esta basurita que le hice. Tiene un mínimo en el punto 2, f de 2, que calculamos ir a 14, ahí está el 20, y tiene un máximo en el punto menos 8, que era ese, y menos 26, que es este. ¿Sí? Quiero que vean los gráficos, porque muchas veces dicen, no, ¿cómo va a tener un máximo en un negativo y un mínimo en un positivo? Y lo borran, y estaba recontra bien, porque es relativo. Estamos hablando de máximo ahí y mínimo de la función acá. No estamos hablando de los números, del valor de los números. ¿Sí? Acostúmbrense a entender las funciones. Bueno, el 32 me pide más o menos lo mismo que antes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos relativos. En este caso no me pide el dominio,
pero no me lo pide. En el caso anterior me lo pidió porque el dominio era restringido. En este caso siempre nos vamos a acostumbrar a mirar el dominio. En este caso el dominio de los reales, porque tengo una recta por acá y una función exponencial por ahí. Las dos tienen dominio los reales, así que no tengo ningún problema. Como no tengo ningún problema, en el enunciado no me pide el dominio, pero acostumbrémonos a verlo, porque en un parcial o en un final pueden no pedírmelo y lo tengo que tener en cuenta yo. Bien, vamos a encontrar, a derivar la función para buscar los puntos críticos. Tengo una multiplicación, así que vamos a usar la regla de la multiplicación. La derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es una función compuesta, e a la 6x más 5, y por regla de la cadena tengo que derivar lo que tengo arriba. Para facilitar las cuentas, vamos a sacar factor común. Vamos a sacar factor común e a la 6x más 5 para que me quede factorizado y sea mucho más fácil de hacer esto. E a la 6x más 5 por, en el primer término me queda un 1 porque se lo saqué, ojo con esto, ¿sí? Es dividido, si lo saco, dividido esto y me queda un 1. Más 6 por x más 4. ¿Sí? Si le saco esto me queda 6 por x más 4. Acá puedo hacer propiedad distributiva, a ver si podemos achicar eso y hacerlo mucho más simple. E a la 6x más 5 por 1 más 6x más 4 por 6, 24. Y esto, en definitiva, es e a la 6x más 5 por 6x, chuki chuki, 6x más 25. Bien, necesito los puntos que me hacen 0 esta función. Esto siempre va a ser mayor que 0, entonces ahí no tengo ningún 0, pero acá sí. Acá tengo 6x más 25 se hace 0 cuando 6x es menos 25, x es menos 25 sextos. Número rareski me dio. X menos 25 sextos, entonces es el punto crítico, el único punto crítico que tengo, ¿sí? Entonces, como el dominio era los reales, ahí tengo la derivada, ahí tengo la función, vengo desde menos infinito a menos 25 sextos, que es el único punto, menos 25 sextos, ahí se hace 0, y de menos 25 sextos a más infinito. Entonces, menos 25 sextos es 4 y pico, ¿sí? Esto es más o menos menos 4,1, una cosa así. Menos 4,2, algo así debe ser. Bien, entonces, un valor... Acá tengo, voy a trabajar con esa derivada, un valor entre menos infinito y menos 25 sextos, por ejemplo, menos 10. Esto siempre va a ser positivo. Y acá tengo menos 10 por 6, que me queda menos 60, más 25 es negativo. Entonces esto es negativo y la función está bajando. Y ahora un valor entre menos 25 sextos infinito. Por ejemplo, el 0. Este me queda positivo y este me queda positivo también.
entonces la función sube. Quiere decir que tiene un mínimo en x0. Entonces, intervalo de crecimiento de menos 25 sextos hasta más infinito. Intervalo de decrecimiento de menos infinito a menos 25 sextos. Tiene un mínimo relativo en menos 25 sextos f de menos 25 sextos. No voy a hacer la cuenta ahí. O le ponen en x igual menos 25 sextos. Y ahí tienen el mínimo relativo. Y terminamos con esta función.